Desde Estudios Tepeyac. ABC Radio 760 AM. Con 70.000 watts de potencia. Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo. Perspectiva. Un espacio para la información, la cultura, el diálogo y el análisis. Con José Antonio López Sosa. Tres de la tarde con 17 minutos, tiempo del centro. Pues muchísimas gracias, Anabel Hernández. Es un honor tenerte en estos micrófonos aquí en ABC Radio para compartir contigo unos minutos sobre tu libro Los Señores del Narco. ¿Cómo estás? Al contrario, les agradezco muchísimo la invitación. Me hubiera encantado estar con ustedes allá en la cabina, pero bueno, no me fue posible. Les agradezco mucho el enlace. No, al contrario, insisto, para nosotros es un honor. Los Señores del Narco, hemos revisado pues este libro que haces, donde pues pones al descubierto cómo fue evolucionando todos estos hilos detrás del poder que llegan a lo que tenemos hoy día. A mí me gustaría preguntarte en primera instancia, tú hablas aquí detalladamente de cómo desde la CIA, desde la DEA, desde el gobierno mexicano, esto que no ha sido aceptado abiertamente, sino que sigue en radio pasillo, de aquellos convenios del narcotráfico con el gobierno entonces priista, pues esto no lo aceptan. Tú lo detalladamente con tu investigación lo das a conocer. ¿Qué consideras tú que es la razón primordial por la que estamos nosotros sumidos ahora en esta violencia a lo largo de estos años? ¿Fue la ruptura, la negociación con un solo grupo, de plano que se llegó a la descomposición de tanta corrupción? Desde tu óptica con esta investigación, ¿qué es lo que tú consideras? Mira, me gustaría antes como empapar un poco al público sobre el tema de que esta investigación me llevó 5 años y medio realizarla. Empecé en junio del año 2005 y bueno, la acabé más o menos en agosto del año 2010. Poco más de 5 años fue lo que me llevó la investigación. Todos los datos que tengo en el libro fueron absolutamente corroborados una y otra vez. Pude hacer esta investigación en 2 pistas. Una, pude hablar con mucha gente, muchos testigos de los hechos que ahí narro, testigos presenciales, testigos a quienes directamente están los hechos que ahí narro, y pude hablar y pude obtener mucha documentación que sustenta, que avala, que apoya el dicho de estos testigos. Entonces, bueno, yo lo que me encuentro en esta investigación es que por lo menos desde el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, en la década del 70, hasta el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, el último presidente emanado del PRI, en todos estos años, en todas estas décadas, hubo una convivencia del gobierno federal con el crimen organizado, con las diferentes organizaciones del narcotráfico que se fueron conformando a lo largo de todos estos años en el país. Estaríamos hablando que igual toleraron a los capos del llamado Cártel de Guadalajara, ¿no? Que en su momento eran Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo, Rafael Caro Quintero. Soportaron a los cárteles, a los capos de Sinaloa, como el Mayo Zambada, quienes me narran que el Mayo Zambada se dedicaba al tráfico de drogas desde el gobierno de Luis Echeverría, por ejemplo, ¿no? Se fue tolerando al cártel de Juárez, al cártel de Tijuana, al cártel del Golfo, al cártel del Milenio, incluso encabezado por los hermanos Valencia, ahí en Colima. Entonces se fue aguantando, tolerando, conviviendo a través de diferentes maneras a lo largo de todo este tiempo con los narcotraficantes. Yo lo que llamo un poco, para explicar un poco más a la gente en un lenguaje más comercial, es que por llamarlo de alguna manera, el gobierno federal era polígamo. Él tenía y protegía a todas estas organizaciones criminales. Y lo que sucede, de acuerdo a mi investigación, de acuerdo a los datos que pude corroborar, a la documentación que estoy presentando, es que a partir del 20 de enero del año 2001, en el sexenio de Vicente Fox, el gobierno
federal cambia en absoluto radicalmente su manera de convivir con los cárteles de la droga, se casa, se vuelve monógamo, por llamarlo de alguna manera, con una sola organización criminal, el cártel de Sinaloa, y se presta para ser brazo armado del cártel de Sinaloa a través, por ejemplo, de la Agencia Federal de Investigaciones, el sexenio pasado, encabezado por Claudio García Luna, de algunas áreas del ejército mexicano, se empiezan a hacer fuerza armada del cártel de Sinaloa y empieza una guerra del cártel de Sinaloa hacia las otras organizaciones criminales con la ayuda del gobierno federal. Eso es lo que realmente detona la violencia que hoy estamos viviendo. Anabel, te saluda con mucho gusto Cristo Galeana, un honor. Gracias. Mencionaste, ¿no?, que con Fox hay una protección al cártel de Sinaloa. Durante esta investigación que tú haces, ¿actualmente sigue estando esta protección hacia este mismo cártel? Así es, ha sido una protección documentada. Bueno, ¿qué más prueba contundente, fehaciente y irrefutable que el señor Guzmán Loera sigue libre, no ha sido capturado y sigue operando hoy como jefe de las organizaciones criminales ya no más importantes de México, ni del continente americano, ni del mundo, de acuerdo a los especialistas de Estados Unidos? Entonces, sí, así es. Esta protección al cártel de Sinaloa pues fue heredada al cártel, al gobierno de Felipe Calderón. Esta protección al cártel se continúa hasta la fecha. Tenemos bastantes datos fehacientes, hechos contundentes que así lo muestran. Simplemente el cártel del Golfo, el cártel de Tijuana, el propio cártel de Juárez, ahora capturado, ahora peleado con el cártel de Sinaloa, pues han sido víctimas de prácticamente las principales persecuciones del gobierno federal. Les incautan armas, les detienen gente, matan a sus dirigentes o los detienen y les incautan droga, y sin embargo el cártel de Sinaloa permanece prácticamente intocable. La propia PCR, de manera individual, por cierto, reconoció a principios de enero que el cártel a quien menos droga le habían incautado, reconoció públicamente, era el cártel de Sinaloa. Y nos justifican, claro, para salvar un poco la cara, ¿no?, de que es porque se han vuelto bien listos y bien bien sofisticados, ¿no? Pero la realidad, de acuerdo a la documentación a la que yo tuve acceso, es porque cuentan con el apoyo del gobierno federal, por lo menos con unas áreas, instituciones del gobierno federal. Ahora, Anabel, a mí me llama mucho la atención que en los 80s, en la década de los 80s, 90s, como narras en tu investigación, a través del libro Los Señores del Narco, es como una empresa de Estado, es decir, el gobierno federal, aquel gobierno paternalista priista, pues así como lo era en sustitución de importaciones en la política monetaria mexicana, así era también para el narcotráfico. Ellos tenían el control total, pero va mutando y de pronto ya a partir de los 90s, a partir del año 2000, los empresarios empiezan también a formar parte del lavado de dinero, es decir, entran también en la globalización, ¿no? Se globaliza también este sector y tú narras también sobre muchos empresarios que pues indudablemente también son responsables de todo lo que está sucediendo en el país, ¿no? Así es. Lo que fue ocurriendo es que efectivamente en el gobierno de Luis Echeverría había un esquema que no deja de ser corrupto, por supuesto, ¿no? Yo no digo que eso fuera positivo, ni mucho menos, pero había un esquema de control total sobre los narcotraficantes. Los narcotraficantes entonces, en la década de los 70, los narcotraficantes mexicanos, se dedicaban básicamente a la siembra de marihuana y amapola, a la extracción de lo que ya era la heroína, ¿no? Y la pasaban a Estados Unidos. Ese era su funcionamiento. Y eso les generaba dividendos, les generaba ganancias, pero no muchas. Es decir, no muchas como para realmente tener un gran poder económico y de fuego, como para corromper al gobierno de las instituciones. Entonces están perfectamente controlados. Incluso yo tengo testimonios de gente que se encargaba de estas tareas, de controlarlos, de hablar con ellos. Había cierto un pago de impuesto disfrazado, no un impuesto secreto, que los narcotraficantes pagaran al gobierno. Ese impuesto no llegaba a los bolsillos de los funcionarios públicos, sino llegaba a las oficinas de la PGR, de la CDN, de la Presidencia de la República entonces, y eran utilizados para
pues para incluso programas sociales, aunque bueno, no se descarta que haya habido desvíos también para riqueza, para fortunas privadas de las cabezas de estas instituciones, ¿no? Pero había un control de que no se les permitía ni la violencia, no se les permitía que la droga se quedaba aquí, había un gran control, pero a partir de la década de los 80, cuando Estados Unidos mete su cuchara en el asunto, es cuando los narcotraficantes mexicanos pasaron de ser simples sembradores de marihuana y amapola y estaban pasando su mercancía a Estados Unidos a grandes traficantes de cocaína. Actualmente, Bueno, en este asunto, por supuesto, los empresarios fueron insertándose en estas redes de corrupción. Actualmente, Anabel, en el gobierno, ¿hay personas del narcotráfico inmiscuidas dentro de la política? Y si es así, ¿Calderón está consciente de ello o le están viendo la cara? Pues mira, yo te diría que de acuerdo a la información que yo obtuve, de acuerdo a declaraciones ministeriales que yo pude revisar y pude ubicar en tiempo y forma, y tienen lógica y tienen constancia en los dichos, en las fechas, en los momentos, pues sí, hay muchos políticos que han estado involucrados en uno u otro momento de sus vidas en el narcotráfico y otros que por supuesto siguen estándolo. Me refiero también entre políticos y funcionarios públicos. Por ejemplo, hay un nombre ahí constante a lo largo más o menos de la década pues de los 80, de los 80s, 90s hasta ahorita, que es Jorge Enrique Tello Peón, que curiosamente hoy por hoy es uno de los principales asesores del presidente Felipe Calderón en materia de combate al narcotráfico. Por ejemplo, hay otros hombres que sin duda alguna tuvieron relaciones con el narcotráfico, por ejemplo, el ex candidato presidencial Francisco Labastida. Tuve declaraciones ministeriales que le imputan directamente con ser compadre de un empresario minero que en realidad de Sinaloa, que en realidad era integrante del cártel de Sinaloa y hombre muy cercano, protector del Chapo Guzmán. Y presuntamente es por esta relación que desde el año 1999-2000, todavía a finales del sexenio de Ernesto Zedillo, se le empezaron a dar al Chapo Guzmán desde adentro de la Procuraduría, de la Secretaría de Gobernación, todas las facilidades para ir haciéndose dueño del penal de Puente Grande, que después derivaron en su salida. Anabel, tenemos que hacer un corte, nos permites 2 minutos para seguir conversando contigo. Aquí estoy. Son 3 de la tarde con 29 minutos, tiempo del centro. Llámenos 5518-7760, 01800-581-8248. Una pregunta al público para también, Anabel, sí, también por mensaje de texto, 30500, primer palabra ABC. Regresamos en instantes. Perspectiva. ABC Radio. Porque usted quiere ser escuchado. 5518-7760. Lada sin costo. 01800-581-8248. ABC Radio. 760 AM. Comunicación con sentido. Continuamos. 3 de la tarde con 32 minutos, tiempo del centro. Anabel Hernández, pues, ¿qué te dice a ti después de esta investigación? Lo abordas puntualmente en tu libro, el nombre de Genaro García Luna. Mira, yo me encuentro con el nombre de García Luna en el año 2007. Cuando empiezo a obtener información en el marco de mi investigación sobre el cártel de Sinaloa, el Chapo Guzmán y la presunta protección del gobierno federal hacia el cártel, me encuentro con su nombre a raíz de informaciones que me fueron proporcionadas por diferentes fuentes, por ejemplo, muchas fuentes vinculadas a la Sedena, que me informaban que este personaje titular de la AFI en el sexenio de FED era uno de los artífices, de los garantes de la protección